Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Netanyahu. En su peor hora, la Fiscalía General de Israel imputará al primer ministro Benjamín Netanyahu por 3 casos de corrupción, una decisión que ha causado un verdadero terremoto político en ese país que en pocas semanas, el próximo 9 de abril, va a celebrar elecciones generales. Netanyahu será imputado justamente por cohecho, abuso de confianza y fraude. Ha dicho que las acusaciones en su contra son falsas y que seguirá gobernando el país por muchos años más. Varios partidos de izquierda han pedido la renuncia del jefe de gobierno, mientras su partido junto a otras colectividades de derecha le han dado su más irrestricto apoyo. En el número 4, Menem absuelto y el atentado a la AMIA sigue impune. Carlos Saúl Menem, expresidente de Argentina, fue absuelto del delito de encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrida en 1994 y que dejó 85 muertos. Juan José Galeano, el juez que estuvo a cargo de la primera etapa de la investigación, fue condenado a 6 años, al igual que Hugo Anzorrecuy, ex jefe de la inteligencia, quien recibió 4 años. Pero, como decía, esta es una causa colateral por encubrimiento, mientras que el trágico atentado, 25 años después, sigue impune. En el número 3, Trump y Kim, una cumbre al borde del abismo. La cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder de Norcorea, Kim Jong-un, terminó sin acuerdo y con el mandatario estadounidense marchándose de la reunión. Las delegaciones de ambos países tienen distintas versiones sobre el fracasado encuentro. Washington dice que Pyongyang exigía el levantamiento absoluto de las sanciones a cambio de culminar con su programa nuclear. Sin embargo, el canciller de Corea del Norte dijo que su país solo pedía un levantamiento parcial de las sanciones. El número 2, diálogo en Nicaragua. Promisorio comienzo. Este jueves se llevó a cabo la segunda jornada de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. Previamente las partes habían aprobado una ruta de 9 puntos y el gobierno había liberado a 100 detenidos a los que la oposición califica de presos políticos. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, le advirtió al gobierno de Nicaragua que si la represión no cesa, las medidas llegarán. En el número 1, Venezuela, sin esperanzas en la ONU. 2 borradores de resolución para la crisis venezolana fracasaron este jueves en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno, promovido por Estados Unidos, fue vetado por China y Rusia. El otro, a propuesta de Rusia, fue vetado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Mientras tanto, y buscando ampliar el apoyo internacional, Juan Guaidó se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y mañana será recibido por el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Guaidó prometió regresar a Venezuela como muy tarde el próximo lunes, pese a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclu opciones BZLA, opciones BZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. Falta consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU para solucionar la crisis venezolana. Las visiones enfrentadas de los países miembros se reflejan en las votaciones. Hoy fracasaron 2 propuestas de resolución presentadas por Estados Unidos y Rusia. La de Estados Unidos, que incluía la celebración de elecciones libres y la entrada de ayuda humanitaria, fue vetada por Rusia y China. La opción Rusia, proclive al diálogo, fue vetada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que votar en contra de la propuesta estadounidense equivalía a proteger a Nicolás Maduro. Escuchemos. President, regrettably, Señor presidente, lamentablemente, al votar contra esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a Maduro y a sus compinches y prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta crisis hecha por el hombre se ha extendido mucho más allá de las fronteras venezolanas y amenaza con desestabilizar la región. Los eventos del último fin de semana muestran que Maduro no se detendrá ante nada para mantenerse en el poder, incluyendo el uso de violencia, pandillería contra ciudadanos venezolanos desarmados. Están ejecutando una masiva operación de extorsión
contra todos aquellos países que están comerciando legalmente con Venezuela. Los Estados Unidos y Europa no son un gobierno mundial sobre el comercio en el resto del mundo, y sus actos ilegales son la primera causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Este Consejo de Seguridad debe velar por el cumplimiento del derecho internacional frente al uso de las instituciones económicas internacionales como arma de destrucción masiva y por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Las guerras modernas, señor presidente, ya no se hacen solo con bombas, también se hacen con bancos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refería a la situación en Venezuela al término de la segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Desde Hanoi, Trump reiteró el apoyo a Juan Guaidó, asegurando que continuará enviando suministros a Venezuela, pese a que hasta ahora no se ha logrado el ingreso de la ayuda humanitaria. We have Venezuela, as you know, has been very much in the news, and we're sending supplies. Supplies are getting through a little bit more. It's not easy. It's hard to believe somebody would say, let's not do it. What difference would that make, except it's great for his people to let it get through? But we're sending a lot of supplies down to Venezuela. People are starving to death. And you would really think that the man in charge currently would let those supplies get through. We are getting them into some of the cities and some of the areas that need them the most, and it's not an easy job. It's very difficult, actually. El intento sin éxito de la oposición venezolana para pasar la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado fin de semana parece haber dejado claro que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a frenar cualquier amenaza sin dudar en el uso de la fuerza de ser necesario. Solo el sábado 23 de febrero se reportaron 5 muertos, cientos de heridos, uso desmedido de la fuerza, ataques a la prensa y amenazas y persecución, en contra de los manifestantes. Por esto y otros factores, decenas de organizaciones pro derechos humanos piden frenar cualquier intervención militar en Venezuela, advirtiendo que la misma puede desatar un escenario sangriento en el país. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, mi compañera Key Guerrero nos tiene la última información. Key, adelante, gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, José Manuel. Buenas noches. Así es. Los eventos del fin de semana dejaron claro que una acción violenta para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro podría desencadenar un escenario muy peligroso en Venezuela. Y aunque nadie quiere esto para el país, la pregunta que se hace mucho es: ¿cuál es la alternativa? ¿Qué opciones quedan en Venezuela? Y si es posible o no alcanzar una solución pacífica. Estos son los 3 planteamientos que ahora mismo hace la comunidad internacional. La primera propuesta es el diálogo. Sin embargo, desde el 2014 se han llevado a cabo varias rondas de conversaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro sin éxito. Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, ha dicho que cada vez que Maduro se ve presionado propone una ronda de diálogo con intenciones falsas que nunca prosperan. Y el Vaticano ahora parece coincidir. En una carta que el Papa Francisco envió recientemente a Maduro, resalta este punto y dice que desafortunadamente lo que se acordó durante las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos, y es precisamente por esto que el Vaticano ahora se niega a ser mediador en la crisis venezolana. La segunda propuesta es una negociación que lleve a elecciones libres, democráticas y con el aval de la comunidad internacional. Esta parece ser la propuesta que cuenta con más apoyo. Sin embargo, aseguran varios expertos que fueron consultados por CNN que solo será posible si el régimen de Maduro da pasos concretos para recuperar la confianza de la comunidad internacional. ¿Cuáles serían estos pasos? El primero tiene que ser la liberación de todos los presos políticos y de manera inmediata. La segunda, la aceptación de la ayuda humanitaria. También el reconocimiento de la Asamblea Nacional como el único órgano legislativo establecido por la Constitución venezolana, y con ello la disolución inmediata de la Asamblea Nacional Constituyente, que como sabemos es un órgano paralelo creado vía decreto por Maduro. Esto además de la reforma total del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Si estos puntos se activan, es probable que la propuesta para elecciones prospere. De lo contrario, estaríamos entonces en un estancamiento. Y aunque fuentes del gobierno de Estados Unidos nos dicen que es una de las propuestas, de las opciones que se le ha planteado al régimen de Nicolás Maduro a puerta cerrada, por ahora no hay ninguna señal de aceptación. Esto nos lleva entonces a la tercera y a la última propuesta, que sería la intervención militar. Esta es una opción que ha sido rechazada, hay que decirlo, por la mayoría de los países de la región y del mundo, y por ahora Estados Unidos es el único país en decir abiertamente que esta posibilidad está sobre la mesa. Pero incluso el Grupo de Lima, que apoya y reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, dice que la transición debe ser por la vía pacífica. ¿Qué pasa? La desesperación, el hambre, la pobreza extrema, la falta de medicamentos, alimentos, la inflación, el abuso a los derechos humanos lleva a muchas personas a pedir esta intervención de forma inmediata. Pero lo que se debe mantener en claro es que, según dicen los expertos, esta opción no garantiza un cambio de gobierno y que la misma podría desencadenar un escenario muy peligroso en el país. El conflicto, como vemos, parece estar estancado y no hay una solución mágica, aunque el ejército venezolano, dicen estos mismos analistas, es quien tiene todos los instrumentos para destrabar esta partida. José Manuel. Muchísimas gracias, Kay, por tu completísimo informe desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Buenas noches para ti. Mientras tanto, Juan Guaidó busca estrechar el cerco diplomático sobre Nicolás Maduro. En este intento viajó a Colombia y hoy visitó Brasil, donde se reunió con el presidente Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño reiteró su apoyo al regreso de la democracia en Venezuela, mientras que Guaidó agradeció a Bolsonaro su liderazgo regional y sus esfuerzos para lograr el ingreso de la ayuda humanitaria. No se trató, eso sí, de una visita oficial, aunque Bolsonaro dijo que a partir de ese momento llamaría a Guaidó presidente. Guaidó también se reunió con embajadores de varios países en la sede de la delegación de la Unión Europea en Brasilia y aseguró que regresará a Venezuela a más tardar el lunes, pese a las amenazas recibidas en contra de su persona y su familia. He recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Sabemos que luego su país tendrá que enfrentar la recuperación económica. Usted puede contar con nosotros en lo que sea posible. A pesar de los problemas que enfrentamos aquí, nos interesa una Venezuela libre, próspera, democrática y económicamente pujante. Este viernes Juan Guaidó visitará Paraguay y esta noche el presidente Lenín Moreno anunció que invitó a Guaidó a visitar Ecuador. Todo esto justamente va a ser materia de discusión y conversación con mi siguiente invitado. Le doy la más cordial bienvenida a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Nueva York. Señor Vivanco, ¿qué tal? Gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Un gusto estar contigo esta noche. El gusto es nuestro. El Consejo de Seguridad de la ONU no se pone de acuerdo sobre la situación de Venezuela, mientras Estados Unidos insiste, o al menos ha dicho que una ofensiva, digamos, militar estaría abierta. Insiste también en su ofensiva diplomática. ¿Cuán plausible es que Estados Unidos termine patrocinando una opción militar que usted obviamente rechaza y que incluso usted ha calificado de contraproducente y funcional a la retórica de Nicolás Maduro? A ver, una de las cuestiones más valiosas que ha surgido en este tiempo es esta coalición de 52 democracias, las más importantes probablemente del mundo, que apoyan un cambio en Venezuela, una transición en Venezuela, elecciones libres, la normalización de la situación, la ayuda humanitaria, etc. Y reconocen, por cierto, a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela y desconocen a Maduro. Esa coalición creo que está fuertemente unida sobre una base fundamental, y que es que el cambio debe proceder sobre la base de presiones políticas, diplomáticas e incluso económicas. Pero no creo que exista la más mínima opción de considerar como viable
una opción militar como es la que sugieren las autoridades norteamericanas en repetidas oportunidades. De tal modo que esa coalición creo que estaría en peligro, porque sería realmente se produciría un cisma muy fuerte al interior si se llegan a considerar con seriedad las opciones de tipo militar. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista netamente jurídico, el considerar una opción militar frente a la situación de Venezuela, por grave que es una situación gravísima, un descalabro desde el punto de vista humanitario, con violaciones masivas a los derechos humanos, con presos políticos, la gente está en una total indefensión, no hay amparo frente a los abusos de poder. Es una dictadura esencialmente militar, donde Maduro es un títere de esa dictadura, es la cabeza, pero aquí no hay ningún elemento, ninguna condición que permita prevenir abusos y castigar a los responsables de esos abusos. A pesar de la dramática situación y la grave situación interna, la tesis jurídica que a veces se invoca es la llamada responsabilidad de proteger, que es una especie es un acuerdo colectivo global de Naciones Unidas que ha sido suscrito por todos los Estados miembros de Naciones Unidas en 2005 y que consiste en que los Estados miembros se comprometen en circunstancias extraordinarias a prevenir hechos como un genocidio, un exterminio de tipo étnico, crímenes de guerra, y para eso se debe contar con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las condiciones en las que se encuentra Venezuela, ya las describí como muy graves, realmente no alcanzan a una circunstancia como la que supone la tesis, la doctrina de la responsabilidad de proteger. Sí se pueden hacer una serie de acuerdos y medidas de presión diplomáticas y políticas, pero la última opción, que es la opción militar, en mi opinión, no estaría justificada y además no contaría con el consenso de los estados que hacen parte, y especialmente los 5 permanentes que tienen poder de veto del Consejo de Seguridad. Ahora bien, todas las instancias de diálogo previamente han fracasado. Esencialmente el gobierno de Maduro las ha utilizado probablemente políticamente en todos los momentos para ganar tiempo, para enfriar la calle, las protestas. Ahora bien, ¿qué esperanzas hay de que instancias de diálogo, por ejemplo, o el mecanismo de Montevideo, el Grupo de Contacto Internacional, logren a esta altura del partido alcanzar algo? José Manuel, esa opción, la del diálogo, a mí me parece que puede tener resultados positivos con una sola condición, y es una condición central. Y no me estoy refiriendo solo a las precondiciones, es decir, a la liberación inmediata de los presos políticos y una serie de otras garantías, que deben estar, por supuesto, sobre la mesa. Pero hay una cuestión elemental en este diálogo. El diálogo debe ser, en mi opinión, entre la comunidad internacional, esencialmente entre representantes de esos 52 democracias de Europa y América Latina y de otras regiones que desconocen a Maduro, y el gobierno o el régimen dictatorial de Maduro. Porque pensar en que se puede llegar a algún arreglo entre la oposición y gobierno, que serían los que podrían entrar en una especie de diálogo, resulta que me parece que ese planteamiento padece de un problema central. Es que aquí no hay una responsabilidad compartida en la situación de Venezuela, entre oposición y gobierno, donde se pueden hacer concesiones recíprocas. Aquí el único responsable por lo que ocurre en Venezuela, por las atrocidades, los abusos, la censura, la persecución y la crisis humanitaria, es el régimen dictatorial de Maduro. De tal modo que si va a haber un diálogo, ese diálogo debe estar en la mesa del diálogo, las partes que están en una posición más de igualdad, que serían los representantes de la comunidad internacional, acompañados obviamente de los representantes de Juan Guaidó, pero son ellos los que pueden conseguir concesiones sustantivas que garanticen una transición democrática en Venezuela.
Me llama poderosamente la atención que usted desconozca el rol de la oposición en ese diálogo, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre este y otros conceptos al regreso de comerciales, cuando vamos a seguir conversando con José Miguel de Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Ya regresamos con Venezuela. ¿Y ahora qué? Y también más adelante, diálogo en Nicaragua, versión 2.0. Termina el segundo día de la segunda y nueva mesa de diálogo en Managua bajo un completo hermetismo. ¿Qué se concretó?